que es religión, ¿verdad? Y lo que son religiones. Me metí a buscar y eso es un mal sin fondo, eso es horrible, ¿verdad? Yo nunca pensé que eso era tan... Bueno, yo había chequeado una cosa, ¿verdad? Pero no como me zapé estos días. Y yo, wow, la verdad que esto es mucho con demasiado. Lo que hice fue que hice algo como para introducción, pero habiendo escuchado comentarios, ¿verdad? Del estudio que se había llevado a cabo sobre Pedro, ¿verdad? Que estuvimos creo que 3 lunes. Vete más cerca, ves bien ahí, vete más cerca. Creo que estuvimos 3 lunes. Ponle audio para que lo oiga. Creo que estuvimos 3 lunes hablando sobre Pedro, ¿verdad? Y el proceso de cómo él subió al nivel que cayó, que fue el punto más crítico y más triste, ¿verdad? En la vida de Pedro. Fue cuando él llegó aquí. ¿Qué sucedió aquí? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué? Cuando negó a Jesús, ¿verdad? Que fue el punto más crítico, más triste, más doloroso en la vida de Pedro. Y si mucho le dolió a Pedro el haber negado a Jesús, mucho más pienso yo que tiene que haberle dolido la mirada que le dio Jesús. Si mucho dolió el haberlo negado, mucho más tiene que haberle dolido encontrar su mirada, ¿verdad? En los ojos de Jesús, porque esa mirada pues puede implicar tantas y tantas cosas, ¿verdad? Por ahí tiene que haber un mensaje tangible, bien preparado, bien elaborado y bien dirigido por el Señor. Tiene que ser un mensaje bien glorioso. Escuché algo de eso, sí, me estaba diciendo yo. Ahora bien, antes, ¿verdad?, de comenzar, yo quisiera, creo que pueden participar todos. Aquí me gustaría que hablara. Quizás podríamos omitir a Goico, porque nunca estuvo aquí en esos días, pero si él quiere aportar, amén, es bienvenido. Sobre eso, este proceso, ¿qué usted le llamó la atención? ¿Cómo usted aplica eso a su vida? ¿Le sirvió de algo? O sea, aprendiste algo que te, wow, espérate, eso sí, yo me identifico con esa parte, voy a mejorarla. ¿Por qué la vas a mejorar? Algo, un pequeño resumen, no de 10 minutos, porque estamos aquí hasta el viernes, sino que algo, un síntesis, ¿verdad? Algo rapidito. Mira, sí, me gustó esto, por H o por R, me ayudó, no me gustó, no me interesó. Esa parte yo sé que no la van a decir porque sé que les gustó y les interesa. Ahora, ¿quién es el primero? Poquito a poco. A mí me gustó la parte donde dice que el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me ama? Y yo me pregunto por qué él preguntó 3 veces, en 3 ocasiones. ¿Usted pregunta? ¿Por qué le preguntó 3 veces? ¿Por qué le preguntó 3 veces? Ajá. Pero antes de entrar en esas 3 veces, ¿te ayudó en algo? Lo que recorrimos, esa vía que recorrimos, la vía dolorosa de Pedro, no de Jesús. Jesús tiene una vía dolorosa, pero esta fue dolorosa de Pedro. Me perdí bastante porque muchas veces yo digo, no, a veces yo soy como Pedro. Sí. Cada uno tenemos un poco de celo, pero sí me ayudó bastante y perdí bastante. Amén. Ya me encontramos en lo de las 3 veces. ¿Alguien más? Ay. A mí me gustó, ya que Me gusta que salgan en cámara. a mí me gustó pues, lo de Pedro, ya que como muchos dijeron, siempre tenemos un Pedro dentro, y aparte de eso, él tuvo su alta, y cuando tuvo sus bajas supo también después volver a subir, ¿sabes? No se quedó todo el tiempo en lo bajo, sino que volvió y subió y se restableció nuevamente. Y me identifico porque somos así, ¿sabes? A veces pues tenemos unas altas bien arriba y de momento pues bajamos, y no es bajar, es saber subir nuevamente. ¿Ven? ¿Qué más, Miguel? Ajá, cuando vamos al número 1, ¿sabes? Fue cuando el Señor lo llamó. El Señor lo llamó, y cuando por primera vez, ¿sabes?, aceptamos al Señor, estamos motivados, estamos, tú sabes, con esas ansias de trabajar para el Señor,
pero a mediados vienen las pruebas, vienen las luchas, las aflicciones, empezamos a menguar y tú sabes, muchas veces con nuestras acciones negamos al Señor. ¿Sabes? Pedro lo negó de boca, tú sabes, pero muchas veces nosotros con nuestras acciones le estamos diciendo al Señor que no ha hecho nada en nuestras vidas. Bajaba al 13, que fue cuando lo negó, pero cuando cada uno de nosotros tenemos, tú sabes, un ejemplo del diario vivir del cristiano. Pedro, tú sabes, la Biblia está usando a Pedro para darnos un ejemplo. Y entonces cuando vamos al 15, es cuando es investido, es lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? Hasta que tú no recibas esa llenura, siempre vamos a estar en bajas, en altas, pero cuando el Espíritu de Dios tú le des la oportunidad que te llene, ¿sabes? Yo te garantizo que te vas a mantener a flote, no importa la prueba, no importa por lo que estés pasando, te vas a mantener a flote. ¿Alguien más? Aquí voces de más, yo quiero ir a todos, así que no se me funda para último bobaste, porque como quiera lo voy a coger. Si no, Está bien, yo. ok, ajá. Te van a regalar a todos. Te salvó. A mí me encantó, siempre me ha gustado la vida de Pedro, siempre me da mucha curiosidad el ver cómo Pedro es una persona que comenzó desde el número 1, que era la persona más débil. Quizás lo vemos con una debilidad tan grande y lo vemos con ese defecto, y podemos decir que es un defecto que él tiene, el ser tan rudo, tan intrépido, una persona que no espera a que el Señor le haga la pregunta, sino que ya está contestando, ¿entiendes? Y eso siempre me interesó mucho. Pero esa misma debilidad de cuando él comenzó, luego se convirtió en una fortaleza tremenda. ¿Ves? Porque para que usted conozca y pueda seguir en el Evangelio, dice la Biblia que hay que ser valiente, atrevido, no tenerle miedo a nadie, a nada, ¿verdad? El Evangelio de Dios. Me gustó también porque cuando el hermano Atiel me llamó para predicar, estábamos hablando de Pedro aquí en la clase, y cuando él me dijo de la predica, se me vino esa parte de la negación de Pedro, y entonces a medida iba pasando la clase, pues yo fui aprendiendo un montón y me ayudó para la predica que tuve anoche, que yo creo que fue un éxito en el Señor. Me encantó porque, como dijo Miguel, yo estoy de acuerdo con Miguel, él empezó desde el 1 y siguió subiendo hasta el 5. En el 5 ya él era Simón, ¿verdad? Él empezó como Pedro. En el 5 ya era Simón. Después siguió hasta que volvió y cayó al 13. Cuando cayó al 13, en ese momento ya Pedro era una persona madura, fíjate. Yo lo veo de esta forma, empezó débil y empezó a fortalecerse. Cayó porque había un propósito número 1 y porque somos humanos. ¿Ves? Ya Cristo le había dicho, me vas a negar. ¿Ves? Ahí fue que sucedió la negación de Pedro, ¿verdad? Pero me llamó la atención de que Cristo le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo, como quien dice, intercedí por ti, estoy orando, le he rogado al Padre para que tu fe no caiga. Y le dijo, una vez vuelto, confirma a tu hermano. O sea, el Señor sabía que Pedro le iba a negar, no lo desechó. Como decía yo en la prédica de anoche, el Señor, cuando le dijo, Pedro, me vas a negar, tú eres un sinvergüenza. Tú me vas a negar tantas cosas buenas que yo he hecho, y me vas a negar que Cristo no llegó a ti, sino que le advirtió, acuérdate que vas a hacer esto, pero que yo estoy orando para que tu fe no caiga. Y una vez vuelto, confirma a los hermanos. Después de eso, de esa negación, Dios no lo desechó, ¿verdad? Sino que lo levantó de nuevo y fue el pilar de la iglesia. Recibió el bautismo del Espíritu Santo y ahí empezó a pastorear también. ¿Ves? Así que la vida de Pedro es bien interesante. Empieza desde una debilidad bien grande hasta que se convierte en toda una fortaleza para que se cumpla el propósito de Dios. A mí personalmente me encantó la clase de ese Yo lo bendiga, ya lo han dicho que prácticamente todo, porque todo lo tienen que saber Cristo, ¿entiendes? Yo entiendo que Pedro era controversial,
Pero Dios tiene un propósito con él, porque aún así era Simón, después le dijo, te vas a llamar Pedro, que significa roca, y Dios es la roca. O sea, que había un propósito grande en Pedro, piedra. Y pues que en alta y baja, Dios lo puso en la cima. O sea, que eso nos enseña a nosotros que aunque caigan, que nos levantemos, que no nos quedemos por atrás. Que Dios siempre tiene algo más adelante para nosotros. Eso es lo que puedo decir, porque también lo Teo, ¿puedes decir algo? Yo lo que he pensado es que ¿por qué Pedro negó a Cristo 3 veces? ¿Por qué sería si eso tan amigo, tan... Que Pedro lo negó 3 veces. Sí, eso no pasa. Sería porque a Dios le dio coraje porque le cortó la oreja al otro. No precisamente. ¿No? Hablamos de eso ya mismo. Tengo dos. Ajá, Miguel, ¿te voy a decir algo? Hoy un muchacho en el trabajo me dijo que iba a hablar de pues que cuando Pedro empezó a caminar en la barca, tú sabes, se enfocó en el ambiente que lo rodeaba. Pero yo le dije, pero recuérdate, el único hombre que dice la Biblia que caminó sobre las aguas fue Pedro. ¿Sabe? El muchacho estaba viendo la lectura desde un punto de vista de nuestro diario vivir. Pero muchas veces vemos los problemas, pero no vemos las hazañas que estamos haciendo en el Señor. Señor les bendiga a todos. Que nada, sí, realmente estuvo bien interesante la clase. A mí me llamó mucho, hubieron muchos puntos que me llamó la atención. Primero que nada, en el llamado, cuando él le dice Simón, lo reconoce como hombre, pero le dice que él tiene un propósito al decirle, tú vas a ser Pedro. O sea, le está diciendo que él va a hacer un propósito, y así cada una de nuestras vidas. Es así cuando entregamos nuestra vida al Señor. Cuando nosotros venimos de primera instancia, somos Joeli, Mayra, Juan. Una vez nosotros damos nuestra vida al Señor Jesucristo, nosotros entonces pasamos a ser hijos de Dios. O sea, ya nuestra vieja criatura queda atrás y estamos caminando en Cristo, ¿verdad? Él va a ir subiendo de categoría. Me interesó mucho también el punto de la emoción que él tenía y la fe que él tenía, como cuando surgió lo de que él caminó en las aguas. ¿Entiendes? Muchas veces nosotros estamos tan emocionados y tan metidos con el Señor que podemos hacer realmente lo que nos propongamos. Pero vienen las situaciones, nos distraen, entonces es que sucumbimos, como surgió con Pedro. Pero esa parte fue, como dice Miguel, o sea, ha sido el único que ha caminado sobre las aguas, además de Cristo. Entonces, me gustó mucho el término cuando traímos lo que pensábamos sobre las llaves. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a leer la Biblia sin tratar de interpretar lo que dice y sin tratar de buscar realmente lo que nos habla. Y aunque ahí habla, tú eres Pedro, cuando buscamos más a fondo, más información, nos damos cuenta que la palabra que él utiliza, ¿verdad? En la escritura original, no significa Pedro de piedra, ¿verdad? Sino de fragmento, o sea, Pedro de roca, sino de fragmento. ¿Me entiendes? Entonces, me interesó el punto que cuando Pedro, ¿verdad? A pesar de que le amaba y de que estaba ahí y de que había dicho que iba a dar su vida, ¿verdad? El Señor le dice, Simón, Simón. O sea, por lo menos yo busqué información y en la versión que yo tengo decía Simón, Simón. Empecé a buscar información y me decía que posiblemente el Señor le había vuelto al nombre de antes,
¿Por qué? Porque él iba a tener una debilidad de humano como tal. O sea, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Como que volvía otra vez a su yo natural. Entonces, bueno, es bueno e interesante que buscamos aquí en este evangelio, buscamos en otro evangelio. En el evangelio según San Lucas dice que llegó un punto de que no solo le negó, sino que hasta que su coraje lo dominó hasta el punto que insultó, maldijo, todo eso. Entonces vemos cómo ya en ese momento él no actuó como Pedro, él actuó como su viejo yo, como ese viejo que nosotros cada uno tenemos que enterrar, que muchas veces de momento sale a flote y se manifiesta, ¿verdad? Pues, o sea, ¿cómo cuando nosotros realmente estudiamos y prestamos atención a lo que el maestro nos dice, ¿verdad? Y ponemos interés, podemos ver cómo el Señor nos da unos puntos de vista distintos a lo que realmente uno puede entender cuando uno lee por leer. O sea, yo puedo estar en mi casa y leer ese pasaje y yo les aseguro que yo jamás y nunca iba a entender lo que he entendido cuando vine aquí a la clase bíblica. Porque hay muchos puntos de vista y Mayra tiene su punto de vista, yo digo, oye, eso tiene lógica. Miguel da otro punto de vista, entonces uno va creciendo y aumentando la capacidad, ¿verdad? Y eso es lo importante de aquí. Y realmente fue maravilloso. ¿Cómo podemos ver que a pesar de sus debilidades y a pesar de sus altas, Pedro siguió siendo hombre hasta el punto que cayó? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener nuestra mirada sola, plena en Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos dejamos guiar en esta persona que empieza a caminar con el Señor y de momento está arriba y yo empiezo a mirar, lo empiezo a mirar a Él en vez de lo que Él puede hacer en Cristo, pues entonces lo estoy, idolatrando, y puede llegar un momento que cuando Él caiga, yo caiga también. Entonces me gustó mucho eso y ver cómo el Señor restaura, como el Señor fue restaurando después de esa situación, como el Señor fue restaurando, y quizás una persona que era la más allegada a Cristo, ¿verdad? Que nos habla la Biblia, que era el amado, ¿verdad? Como quizás pudo haber sido la persona más criticada entre sus propios discípulos, entre la propia gente. Mira, el que estaba a su lado, el que siempre estaba ahí al lado del pastor, del maestro, ¿verdad? Como quien dice, el lambón, de momento, mira dónde cayó, hasta el punto que llegó, hasta el punto de maldecir, hasta el punto de negarlo completamente. Y mira cómo de momento el Señor lo utilizó y dijo, mira, ¿por qué? Porque el Señor, lo que nosotros tenemos por basura, el Señor, ¿verdad? Lo enaltece, ¿verdad? Claro está. Pedro tenía su propósito y vemos cómo el propósito de Dios en la vida de Pedro fue cumplido a pesar de sus debilidades. Así que realmente te felicito, fue una excelente clase, me encantó. Pues yo básicamente como que comparo como que la vida de Pedro como con el testimonio que dieron en la iglesia carismática, porque cada cristiano tiene sus altas y sus bajas, y en ese camino nosotros empezamos con nuestras vestiduras blancas, pero quizás cuando nosotros llegamos al final las tenemos manchadas. Pero lo importante es que cuando nosotros llegamos al final es saber perdonar a las personas las cuales nosotros quizás nos perdonamos, o los pecados por los cuales nosotros no nos hemos arrepentido. Y ahí pues podemos ver que Pedro negó a Cristo, pero quizás como que en su corazón se arrepintió de todo eso, y vemos que a pesar de que uno pueda tener la